Vamos a leer en Juan 4, versículos 23 y 24. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Padre, yo te ruego por Jesucristo el Señor, que la preciosísima sangre del Cordero me cubra, me guarde y me libre de toda sed de venganza, de todo ritual de magia negra, de toda velación encendida, de todo altar, de todo acoso, de toda coordenada gnóstica. La sangre de Cristo deshace toda artimaña, todo ataque, toda palabra amarga y toda maldición lanzada contra mi vida, contra mi iglesia y contra mi familia. En el nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos, lo confieso, lo declaro y doy gracias al Padre eterno por Cristo Jesús, Señor nuestro. Se puede sentar, mis hermanos. Voy a necesitar a alguien que me esté ayudando con las citas que voy a decir para ir a la mayor brevedad posible. Necesito. Bueno, Dago, tú me ayudas. Alabados al Señor. En hebreo bíblico hay un verbo que es traducido como adorar, postrarse, bajarse o inclinarse. Y en el número de 170 veces, un poquito más de 170 veces, aparece el verbo shahá en el Antiguo Testamento. Vamos a empezar con Génesis 18:2 para corroborar lo que acabamos de decir. El significado y el uso del verbo shahá en hebreo bíblico. Génesis 18, vamos a leer dos versículos, el 1 y el 2. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Aquí shahá se traduce como postrarse en tierra, prestando reverencia, dando honra a una autoridad superior, a alguien de un alto rango, de un rango mayor. El acto de inclinarse en homenaje o reconocimiento de autoridad y a la vez un acto de sumisión se hace por lo general delante de alguien que es superior en algún rango humano o de un gobernante. Para ello vamos a leer 1 de Samuel 24:8. Libro 1 de Samuel, capítulo 24, versículo 8. 1 de Samuel 24:8. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Otro ejemplo de cómo se usa el verbo shahá en el Antiguo Testamento. En este caso, la relación entre David y el rey de turno, que era Saúl. Aun cuando David sabía que él había sido ungido privadamente por Samuel, su actitud fue de reverencia ante la majestad de Dios en el nombramiento de Saúl como rey. También aparece shahá como inclinarse delante de un congénere, de un ser humano que social y económicamente está mejor que nosotros. Vamos a dar un ejemplo bíblico. Vamos a Ruth capítulo 2, versículos 9 y 10. Ruth
capítulo 2, versículos 9 y 10. Mira bien el campo que ciegue y ciega, porque yo he mandado a los criados, mas no les moleste. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: porque has hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera. La relación que hubo entre Ruth y Booz. Vamos a Génesis 37. Génesis capítulo 37. Del versículo 7 al 10. Le estábamos atando manojos en medio del campo, y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante mí. Entonces le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o dominarás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Después tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos y les dijo: he tenido otro sueño, soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que tuviste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? La ocasión es José y los sueños que el Señor le daba, José y su relación con los hermanos, aún José y su relación con padre y madre. Ahí se usa para inclinarse a los demás o a algo más el verbo shahá. Este verbo shahá es el término usado generalmente para llegar ante Dios en adoración. Vamos a usarlo en 1 de Samuel 15:25. Otro lector. 1 de Samuel 15:25. Jeremías 7:2. Libro del profeta Jeremías, capítulo 7, versículo 2. Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Adorar, shahá. Vamos a devolvernos a Éxodo capítulo 34, dos versículos, el 8 y el 9. Éxodo 34, versículos 8 y 9. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Ahí está, el tema es la renovación del pacto del Señor con el pueblo. Hemos hecho un poquito de exégesis bíblica del uso de un verbo que en hebreo bíblico originalmente es shahá y que en las citas que hemos leído aparece conjugado en diversas ocasiones o contextos. Ahora vengamos al Nuevo Testamento, al griego bíblico. El verbo que generalmente se emplea es eusebeo, para adorar. Eusebeo. Vamos a Hechos 17:23. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Pablo en Atenas. Allí el verbo eusebeo se emplea para adorar
Hay otro verbo que es proscuneo, eso es con K, proscuneo, que significa literalmente en castellano hacer reverencia, obedecer. Vamos a la cita de Mateo 4:10. Libro Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 10. ¿Qué nos enseña la Sagrada Escritura en ese pasaje? Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En los manuscritos antiguos, en griego bíblico, el verbo empleado allí en esa cita es el verbo proscuneo, que significa lo que le dije y reitero: hacer reverencia, obedecer, ambas cosas. Hay otro verbo que es sebo, S-E-B-O, en griego bíblico. Vamos a leer Mateo 15:9, a ver qué nos enseña la Sagrada Escritura. Sebo, 15:9 de Mateo. Pues en vano me honra enseñando como doctrina mandamientos de hombre. ¿Sigue? Sí, 15:9. Mateo 15:9. Llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra por la boca contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Alabado sea el Señor. Otro verbo, sebasomai, honrar o dar honra religiosa o eclesiástica. Romanos 1:25. Romanos 1:25. Sebasomai es el verbo empleado en esa cita. Honrar religiosamente, honrar eclesiásticamente. Romanos 1:25, ¿qué dice? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Honrar y dar culto. Y por último, empleemos el verbo latreuo, que significa dar homenaje o dar servicio eclesiástico o religioso. Y para ello vamos a la cita de Filipenses 3:3. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Sí, Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. todos los verbos que hemos empleado, todos estos verbos indican que la adoración no se limita únicamente al cantar o a la alabanza, no. Estos verbos sugieren que adorar es reconocer la naturaleza de Dios, reconocer sus atributos, reconocer sus caminos, reconocer sus exigencias o demandas para nosotros. Vamos a hablar. Entonces, ¿cuál es el significado de adoración bíblicamente hablando? No según tu idea, no según mi idea, no según la idea común y corriente que podamos tener acerca de lo que es adorar o de lo que es adoración, sino de la fuente bíblica, lo que la Biblia nos enseña, lo que la Biblia toca, ¿qué es realmente adoración? ¿Cómo definir o cómo intentar esbozar una definición que se acerque al significado de estos verbos para adorar o al significado bíblico de lo que es la adoración? ¿Cómo definir eso? ¿Cómo abordar el tema de la adoración? En la adoración el corazón se desborda a Dios y para Dios. Medita en Dios y esa meditación es para Dios. Y aprecia todo lo que Dios nos ha dado. Eso es adoración. Reitero, la adoración no se limita al periodo del culto nuestro durante el cual el grupo musical canta y nosotros repetimos cantos. No, no solamente es eso adoración. La alabanza es adoración, amén, pero no es
la única expresión de adoración. Adoramos a Dios más fuera del culto y más cuando lo estamos cantando que cuando realmente estamos en el culto, que realmente cuando estamos cantando. Entonces, adoración sí es alabanza, pero va más allá. Y adoración es también acción de gracias. Dale gracias. No estoy diciendo que usted diga gracias. Lo que estoy diciendo es que hay que darle gracias. Que la adoración implica darle gracias al Señor. Un ejemplo de adoración. Cuando a mí me ocurre un montón de cachivaches viejos que no entiendo por qué me están pasando, si no estoy en pecado, y tengo que decirle gracias, Señor. Ahí adoro al Padre, adoro al Hijo, adoro al Espíritu Santo y avergüenzo a las tinieblas. ¿Qué es adoración? Cuando me levanto con dolor de cabeza, con un dolor de cuello, sabiendo que tengo una larga jornada y que he dormido poco porque he hecho guerra espiritual, y el Señor espera de mí que cuando me levante, cuando me despierte estando en la cama, diga gracias, gracias, sin saber exactamente por qué, pero gracias, gracias. Eso es adoración. Ahí le adoramos, ahí le bendecimos. Amén. En pocas palabras, aquí la adoración va apuntando, bíblicamente hablando, no según la idea de nadie, sino según lo que la Biblia nos enseña, según los ejemplos bíblicos. Presentar a Dios lo que Él nos ha dado a través de Jesucristo, es decir, mi vida. Gracias, Señor, por mi vida. Mi familia, gracias por mi familia. Mi iglesia, gracias por mi iglesia. Las familias de la iglesia, gracias por las familias de la iglesia. Por lo bueno, gracias. Por lo malo, gracias. Por lo que la vida da, gracias. Por lo que la vida quita, gracias. En la enfermedad, gracias. En la salud, gracias. En la abundancia, gracias. En la escasez, gracias. En lo alto, gracias. En lo bajo, gracias. En el desierto, gracias. En las fuentes de agua y en las palmeras, gracias. Gracias por lo uno y gracias por lo otro. Ser de una sola índole y adorar al Padre. Adorar. Es decir, cuando yo doy gracias al Señor por lo que uno llama malo, negativo, deshonroso, allí avergüenzo a alguien que me está acusando de pecador ante el Padre eterno. Allí honro, allí le doy reverencia, allí adoro en espíritu y en verdad a aquel que me ha sacado de las tinieblas densas a su luz admirable. ¡A su nombre! ¡Gloria! ¿Será que la iglesia le puede brindar un aplauso al Dios de la gloria? ¡A su nombre! ¿Dónde adoramos? ¿Cuál es el lugar? Evidentemente en la historia de Israel entendemos que se ofrecía en un edificio terrenal. Primero el tabernáculo y luego el templo. Y los sacrificios eran materiales. Nosotros como creyentes, miembros del cuerpo de Cristo, donde adoramos, y el lugar de la adoración es lo que usted y yo llamamos corazón. Lo íntimo, el asiento de nuestra índole, nuestro carácter, nuestras decisiones, nuestro culto racional. Allí, en lo que denominamos corazón, es el lugar de la adoración al Padre. La adoración. En la presencia inmediata de Dios. Vamos a leer Romanos 12:1, por favor. Iglesia, vamos a leer Romanos 12:1. Romanos 12:1. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Alabados al Señor, lo que uno llama corazón. Vamos a Hebreos 13, versículos 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Alabado sea el Señor. Cuando cantamos, presentamos un sacrificio cantado, pero cuando ayudamos a alguien que lo necesita, también hacemos un sacrificio, presentamos un sacrificio vivo al Dios Todopoderoso. Cuando nos abstenemos de hacer el mal a los demás,
presentamos un sacrificio, porque sujetamos nuestra naturaleza adánica a la voluntad del Espíritu Santo. Allí también adoramos al Padre Eterno. En pocas palabras, hasta ahora podemos concluir que hay muchas maneras, muchas formas para que usted y yo adoremos al Padre Eterno. Y no necesariamente de manera exclusiva en la iglesia, en el culto o cuando estamos cantando, sino durante todo el periplo del día, desde que nos levantamos hasta cuando finalmente nos metemos en la cama. Alabados al Señor. Pues bien, ¿qué es la adoración? Potencia, poder, gloria, majestad. Como diría alguien, la adoración es fragante incienso aromático quemado, producido por el Espíritu Santo, que se goza en alejar de nuestros pensamientos de nosotros mismos y de dirigirlos a la contemplación del Dios Todopoderoso. Esa labor la lleva a cabo el Espíritu Santo. Cuando usted está acongojado, triste, melancólico, afligido, vale decir, cuando hay algo que molesta y lastima el corazón, en ese momento, créame que el Espíritu Santo, de una manera que no conocemos, llega a uno y procura de una u otra manera alejar esos pensamientos nuestros de lo que nos produce dolor en ese momento, y procura de una manera que no entendemos llevar nuestros pensamientos hacia el Dios del cielo. Esa labor la lleva a cabo el Espíritu Santo, que en todo momento procura implementar en nosotros la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo, para que contemplemos. Esa labor la lleva a cabo el Espíritu Santo. Yo recuerdo y puedo dar testimonio, y si estoy mintiendo, que el Señor me arranque la vida en esta hora, si digo mentira, que en multitud de ocasiones, antes de empezar la obra, el Señor me instó o me instaba en ese periodo a adorar. Lo que el Señor me decía, alábame, 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 alábame. Y en medio del problema yo pedía por una situación en particular, y el Señor no me decía, voy a resolver tu problema, te voy a dar la salida, voy a darte la victoria. No, lo que me decía es, alábame. Una vez una hermana, la hermana Carmen, me llamó y me dijo, hermano, yo no estaba ni pensando en usted, ni orando por usted. Sencillamente oí la voz del Espíritu que me dijo, toma el teléfono y llama a mi siervo Wilfrido y dile que no deje de alabarme. Ella no entendió, pero para mí fue claro, nítido, lo que el Señor me estaba diciendo. Saliendo de mi casa hacia mi lugar de labores seculares, en la mañana el Espíritu Santo me hablaba y me decía, canta esto y canta aquello. En una ocasión, estando enfermo, como ya lo he dicho aquí antes, el mensaje que ese ángel me trajo se me apareció y me abrazó. Y no me dijo, hay poder en la sangre del Cordero. No me dijo, levanta la mano y clama victoria. Lo único que me dijo fue, Wilfrido, que te sea suficiente saber que el Señor Jesucristo está contigo. En todo momento de aflicción, de desierto, de desolación, de desánimo, el Espíritu Santo siempre hará algo para que tus pensamientos sean dirigidos al Padre Eterno y se cumpla en ti el propósito de tu vida: adorar, alabar y bendecir la majestad del Todopoderoso. Alabados al Señor. A su nombre. Vamos a otro punto. ¿Cómo puede ser la adoración? Evidentemente puede ser privada o pública, en cultos. Esta es una adoración en público. No es privada. La privada es cuando estamos en el baño, cuando estamos solos en la casa. Esa es privada. En tu casa, en la mía. Y la pública, aquí. Y también en la calle. Pública en forma de culto como el nuestro ahora, o privada. Ahora bien, en la Biblia hay 4 etapas en el desarrollo de la adoración. Vamos a hacer un poquito de historia bíblica que nos viene a rescatar y a traer más información acerca de lo que es el proceso de adoración, que nunca se puede apartar de nuestra vida. Los hermanos, las hermanitas que cantan y que van a ser miembros, otras que vienen en camino, las jóvenes que usted ha visto cantando aquí,
el grupo musical y los que vienen en camino son una grande bendición. Y estamos orando para que se amplíe, para que haya más instrumentos musicales, para que haya más micrófonos, para que haya más voces. Los necesita el Señor en alabanza, en adoración, en preparación. Yo bendigo sus voces, pero aquellos que no tenemos el talento musical, ni cantamos bien, que tenemos voz de cucarrón, también somos parte del coro celestial. Amén. Alabando y adorando. Amén o amén. Amén. Así que nosotros que tenemos voz de cucarrón, por decirlo de alguna manera, no podemos envidiar la voz, el talento que el Señor ha puesto en ellos y en ellas. No, Señor. Y ellos que tienen el talento musical dado por el Espíritu Santo no pueden mirarnos a nosotros de mala manera. Porque tanto el grupo de alabanza como los que no somos parte del grupo de alabanza constituimos el verdadero coro del Todopoderoso. Amén. ¿Amén o amén? Amén. Vamos a probarlo. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Cuatro etapas en el desarrollo de la adoración en la historia de Israel. La historia de la adoración de los patriarcas en dos eventos, en los altares y en los sacrificios. La revelación del altar vino de Dios para los primeros padres, para los patriarcas. Fue Dios el que se le reveló al pecador, al hombre. Fue Dios el que vino al hombre y le reveló la forma de reconciliarse él con el Padre Eterno. Dios, el ofendido, el pecador, el ofensor. ¿Quién tenía que ajustarse a quién? El pecador. Y Dios no dejó al hombre en abandono, no lo dejó solo. Se le reveló desde las primeras páginas, desde la alborada de la historia de la humanidad, y se le reveló. Y le dijo cómo tenía que hacerlo. Que Abraham se haya inclinado para levantar un altar. Que cuando el Señor le pidió que sacrificara a su hijo, ¿de dónde sacó Abraham, el amigo de Dios, el padre de la fe, la idea de llevarlo a un monte? Primero levantar un altar y sobre el altar colocar a su hijo para sacrificarlo tal cual se le había pedido. Evidentemente esa idea de altar vino de Dios, y la idea de adoración en un lugar específico por parte de una comunidad ha venido creciendo desde lo último, desde lo primero hasta lo último. Altares, el tabernáculo, el templo y ahora la iglesia y cada uno de nosotros, nuestro corazón. Vamos a leer Génesis 12. Génesis capítulo 12, dos versículos, el 7 y el 8. La adoración de los patriarcas en altares y sacrificios. Génesis capítulo 12, versículos 7 y 8. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Pasemos al siguiente capítulo 13 en el versículo 4. Génesis 13, 4. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos enseña? Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Así que bíblicamente podríamos incluso leer otros ejemplos, pero vamos rápido. Primero, la adoración. Dios revelándosele al hombre en los patriarcas. La adoración, el altar. La segunda etapa tiene que ver con el templo propiamente dicho. El templo era o fue la sede fija para la adoración al Todopoderoso, Israel como comunidad. Inicialmente el precursor del templo fue el tabernáculo, que era una tienda itinerante que según la dirección del Espíritu Santo, según la dirección en ese prodigio a la luz de todo el mundo, que de día era columna en forma de nube y de noche columna en forma de fuego, según la dirección del Señor, así eran los movimientos y las jornadas de Israel. Era una tienda itinerante. Los encargados de
colocar, quitar, acarrear, llevar, no era todo el pueblo. Esa labor fue dada a la tribu de Leví, sacerdotes y levitas, los ayudantes, los asistentes. Pero era una tienda itinerante y luego pasó a una tienda fija. El modelo del templo fue dado al rey David, pero el Señor le impidió a David la construcción del templo. Y el argumento que el Señor utilizó para impedirle a David la construcción del templo, cuya maqueta ya tenía, cuyo diseño ya tenía, sencillamente fue el hecho de que David, palabra del Señor, tenía sangre en las manos, era guerrero. Y se le permite a uno de los hijos de David, Salomón, la construcción de ese templo. La adoración en el templo organizada en un ritual complejo, bien elaborado, y un sistema también bien elaborado de sacrificios en la mañana y en la tarde. Por un evento, por otro evento. En los eventos diarios, en los eventos como por ejemplo el Día Nacional de Expiación, que era el 10º día del 7º mes sagrado de los judíos. La tercera etapa corresponde a la sinagoga. Y cuando hablamos de sinagoga, estamos hablando de la diáspora. Recuerde que primero las 10 tribus al norte de la Palestina, es decir, Israel, propiamente dicho, capital Samaria, en una diferencia de años de 130 aproximadamente, primero el Señor permitió que Asiria llevase cautiva a Samaria. Luego le tocó el turno a Judá, capital Jerusalén, y el instrumento de castigo para su propio pueblo fue Nabucodonosor y luego los medo-persas. Alabado Jesús. Reitero, la adoración en la sinagoga apareció en el periodo que corresponde a 70 años de cautiverio. Jeremías capítulo 25 habla de los 70 años. Y Daniel capítulo 9, versículo 26 en adelante habla también del mismo fenómeno. La deportación de los judíos en 3 etapas mientras Judá fue un estado independiente. En ese tiempo las sinagogas aparecieron. En ese tiempo la adoración fue llevada a la sinagoga, pero el periodo, el tiempo de la sinagoga y de la adoración en ella corresponde a este periplo de deportación, de cautiverio del pueblo judío. Y por la cuarta etapa es la adoración cristiana. ¿Dónde y cómo dentro de la iglesia cristiana evangélica podemos nosotros adorar al Señor? De hecho, ¿dónde lo adoramos durante el culto? Y vamos a ser puntuales. Le podemos adorar, o mejor aún, la adoración cristiana al Padre Eterno se da en la predicación. Vamos a Hechos 27. Hechos 27. La adoración cristiana se da en primera instancia en la predicación. Hechos 27 dice: El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahí después de la medianoche ocurrió algo de lo cual no vamos a hablar ahora. Alguien se mató. Alguien se durmió y se cayó. Aquí no hay segundo piso todavía. Gracias al Señor. También la adoración cristiana se da en la lectura de la Escritura. En la lectura de la Escritura. Para eso vamos a Santiago 1:22. Libro o epístola de Santiago. Capítulo 1, versículo 22. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Alabado sea el Señor. ¿Cómo adoro yo al Señor en la predicación? ¿Cómo? ¿Predicándolo yo o escuchando la predicación? Y prestando atención a lo que el Espíritu me va diciendo. ¿Cómo adoro yo al Señor en la lectura de la Escritura? Oyendo la palabra, leyéndola yo, escuchándola de otros labios por algún otro medio. Allí también alabo al Señor. Es decir, cuando leo
o cuando escucho y pongo por obra lo que he leído, lo que he escuchado, entonces ahí adoro al Señor. La adoración cristiana también se da en la oración propiamente dicha. Primero de Timoteo 2:8. Primero de Timoteo 2:8. Gracias, Señor. Evidentemente es una invitación paulina a adorar mientras se está orando. También en los cantos podemos alabar, adorar a la majestad de Dios. Efesios 5:19. Vamos a Efesios 5:19. ¿Qué nos enseña la Sagrada Escritura? En la epístola de los Efesios, capítulo 5, versículo 19. Alabados al Señor. También la adoración cristiana se da, se manifiesta en el bautismo y en la Santa Cena. Hechos 2:41, ¿qué dice? Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Quién predicó? Pedro. Vamos también en ese mismo ítem. Vamos a 1 de Corintios 11, del 18 al 34. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos cuerpos. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo venga. Y por último, mis hermanos, en la cuarta etapa de la adoración, hoy estamos hablando de adoración, se da en la Iglesia Cristiana Evangélica. La adoración cristiana, por último, también se da en las ofrendas. Cuando usted da ofrenda, sin que nadie lo obligue, cuando usted diezma, sin que nadie lo obligue, sino que de su propio corazón es tocado por el Espíritu Santo, porque es una labor personal entre usted y Dios, en la cual no interviene el ministro o la ministra. Nadie debe meterse en el asunto del diezmo y de la ofrenda. Eso es usted y el Señor, nadie más. Vamos a leer 1 de Corintios 16, los dos primeros versículos. La adoración cristiana
también se da en las ofrendas. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordenen en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja. Entonces, cuando yo llegue no se recoja, entonces comprende. Y cuando haya llegado, enviaré a quienes vosotros hayáis designado por carta para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Aun cuando Pablo era consciente de su llamamiento a los gentiles, su apostolado entre los gentiles y para los gentiles, él nunca olvidó las necesidades de la iglesia en Jerusalén, sino que a doquier que iba, instaba al pueblo, a los hermanos, a apartar algo para los pobres en la iglesia. Otro ejemplo bíblico es en el libro de la realidad de la iglesia en Filipo. Filipo, una pequeña ciudad ubicada en la antigua provincia de Macedonia. De los filipenses tenemos muchas cosas. Cuando yo leo la epístola de los filipenses, es la famosa epístola del gozo. La iglesia más pobre, económicamente hablando, fue la que más contribuyó a la manutención, al sostenimiento del apóstol Pablo. Y fue la iglesia que con vehemencia y con gozo sumo dio para los pobres en Jerusalén. El poder de la adoración. La adoración nos lleva a nosotros a manifestar nuestra fe en Él y a proclamar de manera anticipada victoria, aun cuando lo que estamos enfrentando nos dice lo contrario. La adoración va más allá, nos lleva a eso. Para tal propósito, busque Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y tenga la Biblia abierta allí, en ese capítulo. Libro Segunda de Crónicas, en el capítulo 20. Téngala abierta la palabra, su Biblia la tenga abierta allí, por favor. En la Biblia aparecen versículos que contienen un periodo de oración de varios varones. Por ejemplo, el capítulo 9, los primeros versículos de Daniel, es un modelo de oración de intercesión, lo que es interceder por otros. La oración de Salomón, llamado por el Señor, fue un modelo. Él pidió sabiduría y ciencia para dirigir la grey, una grande nación. Otro ejemplo es este. En el versículo 6 de Segunda de Crónicas 20, versículo 6, necesito a alguien que me lea solamente el versículo 6 de Segunda de Crónicas 20. Sigue. Dios nuestro, no hallaste tus moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Y ellos han habitado en ella y se han edificado en ella santuario y a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Y aquí ellos nos dan el pago, viniendo a robarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Gracias, hermano, hasta allí. Muy amable. En lo que el hermano gentilmente nos ha leído, ahí está contenida una oración, un modelo de oración. Vamos a desglosarlo, vamos a desglosar, a detallar lo que hizo
el rey Josafat. La ocasión fue esta. El rey Josafat y su reinado vivían en paz, en tranquilidad, en gozo, hasta cuando alguien de Israel le dio a él la noticia de que había una invasión de un grande ejército. Amón, Moab y los del monte de Seir. Cuando se habla de los montes de Seir, hablar del monte de Seir es hablar de Edom. Hablar de Edom es hablar de los descendientes del hermano mayor de Jacob. Hablar de Esaú. 3 ejércitos confederados, 3 viejos enemigos de la casa de Israel se unieron, se juntaron. La Biblia no nos enseña cómo lo hicieron, pero llegaron y pusieron emboscadas. La idea era venir contra Josafat, el pequeño estado de Judá, y destruirlo. Viejos enemigos. Esa era la ocasión. Lo que arrancó del corazón del rey la paz, quitó el sosiego y trajo preocupación ingente a todo el pueblo en Judá, en Jerusalén y los alrededores. La oración que hemos leído que hizo el rey Josafat, desglosada, es esta. Primero, ¿qué hizo Josafat? Comenzó con un acto de adoración a Dios. Empezó adorándolo, bendiciéndolo, invocando su nombre y diciéndole cuán grande es el Dios Todopoderoso. Un modelo para ti, un modelo para mí. Segundo, le recordó al Señor las promesas de Él. Hizo historia bíblica. Habló de Abraham, a quien el Señor le había entregado esa tierra en la cual estaban. Le recordó sus promesas. Número 3, presentó el problema. Moab, Amón y los del monte de Seir vienen a arrancarnos la vida. Vienen a desarraigarnos de la tierra que tú le entregaste a nuestro padre Abraham. Número 4, pidió ayuda. Supo que en Israel no estaba la fuerza, ni el poder, ni la estrategia, ni el recurso para enfrentar semejante grande ejército confederado. Era una confederación de ejércitos, en número lo superaban. Había ira de Satanás a través de estos 3 ejércitos, Moab, Amón y los del monte de Seir, en contra de Judá. Pidió ayuda. Supo que la fuerza no estaba en él, en ninguno de ellos. Entendió que Dios es el que pelea nuestras batallas. Entendió y comunicó al pueblo también que la fuerza no estaba en ellos, sino en la diestra de Jehová. Que no era con espada, jabalina o ejército. No, era con el poder del Dios que ya antes les había librado de otros fuertes enemigos. Lo trajo a la memoria y pidió ayuda. Y por último, confiado, Josafat dio gracias a Dios anticipándose a la victoria. Antes de batallar, antes de ir al campo de la batalla, Josafat proclamó victoria. Así era la confianza de este hombre. No me digas que cuando la noticia llegó de la invasión confederada, el corazón de Josafat no se arrugó, se achicó, se hizo pequeñito y hubo temor. Pero no se quedó en el temor, sino que supo hacer una oración que es un modelo todavía hoy en día para ti y para mí. Al leer todo el capítulo 20 de Segundo de Crónicas, entendemos algo que suena como descabellado, inverosímil a los ojos y al oído de aquel que no tiene fe. Josafat mandó a los del coro, a los del canto, a los de la adoración cantada, a vestirse de sus mejores lujos y a ir junto con él hacia el campo de la batalla. ¿Cómo fueron? Cantando, no quejándose, cantando, no llorando, cantando, alabando, cantando. Marcharon contra el enemigo. ¿Sabes cómo lo hicieron? Como si ya hubiesen regresado de la victoria, como si ya hubiesen luchado físicamente y como si ya hubiesen obtenido victoria sobre la confederación del enemigo. Así lo hicieron, anticipándose a todo el tiempo. Lo hicieron
Cuando llegaron al lugar de la batalla, ¿qué encontraron? Encontraron una pila de muertos. No quedó uno solo. El Señor levantó a Moab y Amón contra los del monte de Seir y los mataron. Y luego levantó a Moab contra Amón y Amón contra Moab. Cuando llegaron allí encontraron una pila de cadáveres. Un número inmenso de cadáveres. Ninguno de los que fue en contra de Judá quedó vivo. Y la historia bíblica me cuenta que fueron 3 días los que le tomaron a Josafat y al pueblo ir y recoger el botín. Tan grande fue lo que recogieron. Jehová no solo los venció con el cántico de ellos, mientras Josafat adoraba, cantaba, se regocijaba en el canto con los demás del pueblo, el Señor estaba batallando. Lo que significa de que la adoración y la alabanza del Señor es punta en la lanza en la mano de Jehová. Cuando uno alaba, cuando uno adora, el Señor pelea por uno. ¡Aleluya! A su nombre. A su nombre. Una locura para el que no cree. Una bendición para los que creemos. Póngase de pie.